En esta ocasión me dirijo a vosotros para deciros que todo en el cristianismo es pagano, todo. No, tampoco voy a contar todo el rollo de Zeitgeist, que quede claro. Vamos a empezar de cero y para ello empezaremos separando la Biblia. Sí, la he roto. Porque es mi Biblia. Me costó 12 euros y la puedo utilizar como quiera. Bueno, pues como decía, empezamos separando el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Empezamos. Todos sabemos por la Biblia que los hebreos adoraban a un Dios al cual hacían sacrificios para mantenerlo contento. Y también sabemos que este Dios no tenía hijos. Al menos no se menciona que tuviese hijos en el Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? Pasemos ahora a este. Bueno, pasemos a analizar todos los detalles de la Biblia, empezando por la misma portada del libro. ¿Veis algo particularmente interesante? Bueno, empecemos analizando este simbolito que aparece en la parte de abajo de la Biblia, por lo menos en mi Biblia, ¿eh? Vemos un símbolo, investigamos y resulta que está compuesto por una X y una especie de P que resulta ser las primeras dos letras de la palabra Cristo en griego. En griego. Ya empezamos a ver detalles interesantes. Y vemos que este símbolo en particular era muy utilizado en las épocas antiguas en los mosaicos que representaban a Cristo. Seguimos analizando el símbolo y vemos como una A y una especie de U o de W. Investigamos y resulta que son la primera y la última letra del alfabeto griego. Bueno, es un detalle que para mí fue interesantísimo. ¿Qué tiene que ver las letras griegas, un símbolo representado por caracteres griegos, si se supone que la Biblia habla del pueblo hebreo, que tenía su propio alfabeto y no tenía nada que ver con los griegos? Esto puede que nos dé un poco de luz guía o tal vez mucha luz guía. Vemos como en las representaciones antiguas de Jesús aparecían también esas dos letras, alfa y omega, la primera y la última letras del alfabeto griego, y que es en recuerdo de una de las frases famosas de Jesús en el Nuevo Testamento que dice: yo soy alfa y omega. Es muy extraño e interesante
que Jesús, siendo supuestamente de origen hebreo, de origen judío, con su propio alfabeto que no tiene nada que ver con el mundo griego, diga yo soy alfa y omega, en lugar de decir las letras del alfabeto hebreo, que es su lengua madre, que es su lengua de origen, con lo cual me abre mucho los ojos. Vemos aquí una especie de termas, de baños romanos, con el símbolo, la X y la especie de P, las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego, y el alfa y omega, la primera y la última letras del alfabeto griego. Bueno, pues entonces toca investigar la historia de los griegos para ver qué es lo que puede tener de relación el mundo griego con el mundo hebreo originario de Jesús, de Cristo. Y nos topamos con este hombre, Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia que conquistó prácticamente todo el mundo en muy pocos años. Fue considerado como héroe en su tiempo. A lomos de su caballo bucéfalo conquistó prácticamente todo el mundo conocido. Se hizo llamar oficialmente Dios Invicto, hijo del dios egipcio Amón-Ra o Dionisio Redivivo, el que estaba convencido de ser descendiente de Aquiles, el héroe de la guerra de Troya, y de Heracles, hijo del propio Zeus. El filósofo Aristóteles se ocupó personalmente de su formación educativa. Acuñó monedas con su efigie en todos los países que conquistó y integrando su cultura en las culturas de los países que conquistaba. De esta forma vemos como en el pueblo hebreo, en Jerusalén, en Israel, en muy poco tiempo, los guerreros hebreos pasaron de esta imagen a esta otra, típicamente griega. Este es el plano del templo de Jerusalén, con un aspecto muy griego. Vemos los capiteles de estilo totalmente griego, las columnas. Pero lo más interesante, y que nunca nos dicen en las clases de religión, es que gracias a este conquistador, la Torá hebrea se tradujo del hebreo al griego, y esta traducción griega de la Torá hebrea fue la utilizada por los primeros cristianos como parte de su libro sagrado. Es lo que conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento de la Sagrada Biblia. ¿No os parece mucha casualidad que el concepto del Dios hebreo teniendo un hijo con una mortal solo llegara a existir en la cultura hebrea después de la conquista de Alejandro Magno y la introducción de toda la cultura griega en Jerusalén? Una cultura que hablaba de dioses del Olimpo teniendo hijos con mujeres mortales. Al fin y al cabo, no es un caso único de religiones surgidas a partir de mezclas de dos culturas, como por ejemplo, cuando los conquistadores españoles llegaron a América, con el tiempo se produjo una mezcla de las dos culturas,
los indígenas nativos de América se bautizaban y eran convertidos al cristianismo, con lo cual al final el resultado era que cuando en la cultura de los indígenas americanos la Virgen María jamás había existido, jamás se les había aparecido, de repente resulta que se les empieza a aparecer la Virgen de Guadalupe. ¿No os parece extraño y coincidente? ¿Por qué nos enseña esto en las clases de religión? Si quieren enseñar la versión religiosa de la creación del universo junto con la versión científica, pues que enseñen también la versión religiosa de la creación del cristianismo, del nacimiento del cristianismo, con la versión histórica, científica. Porque es más que evidente